buenos días, primeros medios, todos los presentes, profesores, también a las personas que nos están viendo en la casa. Recordar que justo esta clase magistral que está dedicada a ustedes, la están transmitiendo por TV Aconcagua. Así que también para recordarles el uso correcto de los audífonos. Si alguien necesita dar una respuesta, vamos a tener profesores en las dos orillas con micrófonos. Levante la mano porque también les vamos a hacer unas preguntas. Y otra cosa súper importante, chicos. Están viendo nuestra clase de hoy con Mr. Sebastián. Es de homotesia. Homotesia es el contenido que viene ahora para trabajar en la parte de geometría. Y nosotros decidimos hacer esta clase como una introducción y llevar el contenido a todos ustedes de forma masificada. Desde la siguiente clase vamos a seguir con este contenido ejercitando, trabajando en guías y también va a ser evaluado en la siguiente prueba. Por eso es súper importante que cuando nosotros les digamos tomen apuntes, ustedes se lleven los apuntes porque la idea es tomar igual que en la sala de clase, pero acá en el teatro. ¿Ok? ¿Se entiende? Excelente. Ya chicos. Como el objetivo, yo ya les di el tema, homotesia. El objetivo de la clase es introducir y formalizar el concepto de homotesia mediante la experimentación basada en el comportamiento de las sombras. Nosotros vamos a trabajar acá con ustedes también, vamos a hacer un pequeño juego para relacionar el contenido con lo que vamos a hacer acá en el escenario. El que quiera escribir el objetivo lo puede escribir rapidito, unos segundos. Chiquillos, recalcar la importancia de lo que dijo Miss Valesca mientras copian el objetivo, por favor, de que esta es la clase de introducción y van a tener prueba de esto. ¿Ya? Más posteriormente se van a llevar una guía donde van a tener que hacer ejercicio y va a ser revisada por sus profesores. Entonces, si no se toma en serio esta clase, después va a estar todo el mes perdido. ¿Ya? Así que esta es la clase de introducción para que se lo tome muy en serio, por favor. Copio el objetivo, 30 segunditos. Muchas gracias. Ya chicos, ¿estamos? Chicos, ¿estamos listos? Pulgar arriba, por favor, que esté listo. Nos falta, me parece que no copian como niños de primero medio. Estamos lentos, lentos. Vamos, chiquillos, Ya, son pero solamente 3 líneas. Estamos, yo creo, Mister, ahí se lo van copiando al compañero que ya terminó de al lado. Avanzamos nomás. Seguimos. Ya, chiquillos, empecemos directamente con lo que es la matemática. Relacionemos. Ustedes estuvieron viendo desde que entraron a clases en geometría, que tienen los días jueves, estuvieron viendo algo que se llamaba semejanza. Entonces, si colocamos estos dos triángulos acá, que son triángulos rectángulos, de 3, 4 y 5, y le pedimos como incógnita otra hipotenusa que está con catetos 6 y 8, ¿me pueden decir inmediatamente cuánto vale la hipotenusa allá? 10, muy bien, súper. Ahora la pregunta es, y ahí hay unos microfonitos si es que los pueden pasar los profesores, por favor, ¿por qué vale 10? ¿Cómo lo calcularon tan rápido? Acá, por favor, un microfonito. ¿Ya? ¿Emi? Emi, ¿cómo lo calculó tan rápido? Porque se ve que es el doble de, por ejemplo, el 4, el doble es 8, luego el 6 es el doble de 3 y luego inmediatamente puedes saber de que la X va a ser el doble de 5. Bien, súper. bien. Ese numerito... Ah, bueno, aplauso, muy bien los compañeros, bien. Me gusta la motivación de hoy día, bien los chiquillos. Bien, entonces lo que dijo Emilia, muy bien. Ella encontró un valor, que el valor en este caso era 2, y todos lo encontraron porque lo gritaron, que 4 por 2 da 8, 3 por 2 da 6, 5 por 2 da 10. ¿Se acuerdan cómo se llama ese 2 en matemáticas? ¿Cómo se llamaba ese valor ¿Cómo se llama que ese valor? nosotros encontrábamos cuando trabajamos la semejanza? Bien, acá, Muy la misma bien. Emilia, muy bien. Se llama la razón de semejanza. La razón de semejanza es el número por el cual multiplicamos para obtener el otro. En este caso, el 4 lo multiplicamos por 2 para obtener el 8, el 3 por 2 para obtener el 6 y el 5 por 2 para encontrar la incógnita, que en este caso era 10. Chiquillos, hasta ahí, ¿dudas, preguntas o consultas? ¿Vamos bien? Si vamos bien, por favor, levanten la manito. ¿Vamos bien? Súper, seguimos. Ya, recordar lo que vimos de semejanza también, chicos. Recordemos que nosotros, cuando vimos la definición de semejanza, decíamos que necesitábamos que para que dos figuras sean semejantes, sus ángulos sean... ¿Quién se acuerda?
no era igual en la palabra. No, los ángulos tenían que ser congruentes. Y las medidas de sus lados tenían que ser proporcionales. ¿Cierto? Que esa era la definición de cuando dos figuras eran semejantes. Nosotros nos dimos cuenta que algunos eran el doble de otra figura, el triple o la mitad. También vimos de esa forma la semejanza. Y dice acá, y es decir, también nosotros teníamos el valor de la semejanza para saber el valor que teníamos que multiplicar uno de sus lados para encontrar el que nos faltaba. ¿Sí? Son semejantes entonces cuando tienen la misma forma, sus ángulos son congruentes y sus lados son proporcionales. Esa era la definición de semejanza. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Tuvimos prueba. Súper. Y esta fue la parte que nosotros vimos ya como matemática, que teníamos dos triángulos. El triángulo original, que es el ABC, donde tiene ángulos alfa, beta, gamma, y tiene lados A minúscula, B minúscula y C minúscula. Y teníamos su semejante, que en este caso está acá a la derecha. ¿Cómo encontrábamos nosotros la razón de semejanza? Formando una proporción. Formando la razón, donde teníamos que dividir los lados correspondientes entre ellos y encontrábamos un valor. Y cada vez que dividíamos el lado con su correspondiente, nos tenía que dar el mismo valor si yo dividía el otro lado con su correspondiente. Llegábamos al mismo valor. En el caso que uno de esos valores no fuese igual, ¿qué pasaba? Que esas dos figuras no eran semejantes. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esos dibujitos que lo trabajamos en clase? Hacíamos la fracción. ¿Sí? Excelente. Ya, mister. Si llevamos esa misma definición a lo que teníamos antes, fíjense que acá aparecen puras divisiones, como dijo la Miss, entre los lados que son proporcionales. AB con A'B', AC con A'C' y BC con B'C'. O sea, los lados que son proporcionales. Si nos devolvemos para acá, por ejemplo, uno menos. Si nos devolvemos para acá, el 10, ¿con cuál iba? Con el 5. Si dividimos 10 en 5, nos da el 2 que calcularon antes. Si dividimos 8 en 4, nos da el mismo 2 que calculamos antes. Y 6 con 3 también nos da el mismo 2. Como todos nos dan lo mismo, decimos que esas figuras son semejantes. Ahora, es mucho más fácil calcular, y ustedes calcularon que si multiplican para allá, multiplicamos por 2. Pero ¿qué pasa si lo hacemos al revés? ¿Qué nos quedaría? ¿Alguien lo puede calcular? Si lo hacemos al revés, por ejemplo, el 4 con el 8, el 3 con el 6 y el 5 con el 10, pero primero la parte de acá. ¿Qué número obtendríamos? ¿Cuánto? 0,5, muy bien, sería un medio. ¿Cómo obtuvimos eso? Porque si dividimos el 4 con el 8, nos da 0,5, o sea, un medio. El 3 con el 6, si lo dividimos, 3 con 6 también nos da un medio. Y 5 con 10 también nos da un medio. Entonces, lo importante de la razón de semejanza es que lo podemos hacer de aquí para allá o de allá para acá. Pero lo importante es que la igualdad se mantiene. Si lo hacemos de allá para acá, nos queda 2, 2, 2. Pero si lo hacemos de aquí para allá, nos queda un medio, un medio, un medio. Pero se sigue cumpliendo que son iguales. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Sí? ¿Dedito para arriba, se entiende? Bien, súper. Seguimos. Ya. Juguemos con sombras. Necesito un voluntario, por favor. Ahora vamos a relacionar lo que acabamos de ver, de recordar de la semejanza, con nuestro tema que es la homotesia. Bien, que nos vamos a dar el lujo de sacar aquí a Agustín Armijo, por favor, aplausos para él. ¿Algún otro voluntario? Ignacio, Bienvenido, ¿no quiere salir de voluntario? Ignacio Durán, yo lo tenía ahí, pero fijo como voluntario. Por aquí, por favor, Agustín. Aquí nomás. Para sacar al medio. Ya. Chiquillos, chiquillos, escúchenme atentamente, por favor. Ahora vamos a experimentar con sombras, pero lo importante de esto es que se lo tomen con bastante seriedad. Al principio voy a hacer preguntas que parecen un poco absurdas, pero le vamos a encontrar sentido después. ¿Ya? Vamos, Agustín, muchas gracias por preocuparse acá. Si me pueden apagar las luces, por favor. Vamos. Agustín, al medio. Ahí, adelante. Eso, ahí. Agustín, 2 pasos más atrás, por fin. Ahí. Ahí. Súper. Ya, guardemos silencio, por favor. Chicos, miren acá adelante. Bien. Importante lo que vamos a hacer ahora con el Agustín. Porque tenemos claro que el Agustín está proyectando una sombra, ¿cierto? Atrás. O sea, tenemos dos figuras que son semejantes, porque la sombra es semejante al Agustín. Tiene su forma, pero ¿tiene su tamaño? No, ¿cierto? Bien. Como bien lo dijo la Miss, ya nos dimos cuenta que la sombra es semejante a Agustín. Eso mismo, Agustín. Haga cualquier movimiento que usted quiera, pero uno fijo, una pose fija, la que usted quiera. Qué creativo. Seguimos.
Entonces, ya, pero haga la pose, por favor. Que Si se quede ahí. Agustín, Eso. si Agustín hace la pose, ¿hay alguna chance que la figura de atrás, la sombra, no se mueva? No, sí o sí, si Agustín se mueve, la figura de atrás se tiene que mover, ¿no es cierto? Agustín, muévase de nuevo, la figura que usted quiera. Otra forma. Otra forma, lo que usted quiera, puede levantar un pie, saltar, lo que usted quiera. No, pero tiene que mantener ese pie arriba, Ahí. Que se quede ahí, congelado. congelado, ya, todos quietos. Bien, entonces, la figura que está ahí siempre va a ser semejante a la que está atrás. Ahora, Agustín, ¿qué pasa si el Agustín da 2 pasos hacia adelante? ¿Qué creen que va a pasar con la sombra? Se va a agrandar, ¿no es cierto? Agustín, de 2 pasos hacia adelante, por favor. Se No, agrandó. bastante grande. ¿Cierto? Ya, entonces si esta figura es más grande, pregunta, ¿sigue siendo semejante o ya cambió? Sigue siendo semejante. Si Agustín da 4 pasos hacia atrás, la figura, ¿cómo va a seguir siendo? Semejante, siempre va a seguir siendo semejante. Agustín, Va a 2 ser pasos más atrás, por favor. pequeña, pero va a seguir siendo semejante. Súper bien. Agustín, haga otra pose ahora. Eso. Bien. Y fíjese que siempre va a pasar que la sombra va a seguir siendo semejante al Agustín, independientemente cambie el tamaño. Ahora, si nos vamos directamente con la matemática, los ángulos que hace esa sombra, justo Agustín está haciendo un ángulo. ¿Cómo es el ángulo que está haciendo acá Agustín con el ángulo que tiene que estar acá atrás en la sombra? Son congruentes, muy bien. Congruentes. Esa es la palabra, recuerden. No se dice iguales, pero sí se dice congruentes. Eso quiere decir que tienen igual medida. Entonces, para concluir esto, ¿se entendió bien que la figura de Agustín, que es la original, es semejante a la sombra que va a tener atrás? Sí, muy bien. Aplauso para Agustín, por favor. Ya, pero chicos, en relación al tema, nosotros tenemos la figura que era Agustín y su sombra. Pero acá hay algo súper importante que nos da esa sombra, que era el foco, ¿cierto? Ese foco, matemáticamente, es un punto muy importante en lo que vamos a ver de la homotesia. Por lo tanto, ahora no solamente tenemos la figura y su semejante, sino que ahora también tenemos, en este caso, el foco que nos dio esa figura semejante del Agustín. Bien. ¿Sí nos pueden poner en GeoGebra, por favor? Muchas gracias. Ya, entonces, ahora vamos a relacionar todo lo que hemos visto. Vimos la semejanza, vimos a Agustín acá con una sombra, vimos una luz. Vamos a relacionar todo dentro del nuevo concepto que es homotesia. Miss, ¿lo puede colocar con la K igual a 2, por favor? Súper. Ahí está. Chequeo, por favor, con altura de miras. No es tan difícil. Bien. Ya miren, tenemos 2 triángulos. Hagamos la relación. ¿Qué creen que sería este punto A? El foco, muy bien. Sería el foco que está acá. Este triangulito BCD. ¿A qué corresponde? ¿A la sombra o al Agustín? Al Agustín. ¿Y esto Muy que bien. está acá qué sería? La sombra, muy bien, ya hicimos la relación. Entonces ahora lo vamos a mezclar con la razón de semejanza que teníamos antes, pero ahora la vamos a llamar razón de homotesia. Que en este caso, si se fijan, vale K igual a 2. ¿Qué significa? Que yo agarro la figura original y la multiplico por 2 para obtener la otra. Fíjense, ¿cuánto vale este lado que está acá? 3. Si yo lo multiplico por 2, ¿cuánto llego? 6. Este lado de acá vale 2. Está aproximado acá. Llega directamente a 4. Y este mismo lado también se multiplica por 2. Ahora pregunta, ¿qué creen que pasa si la Miss empieza a agrandar ese K? Así para 3, para 4, para 5. ¿Qué va a pasar con esa figura que está allá? ¿Cómo? Se va a agrandar, muy bien. Fíjense que se va agrandando cada vez que el K es más grande. Miss, ¿lo puede agrandar un poquito más, por favor? Hasta el 5. Y fíjense que la figura se agranda, se agranda y se agranda. Ahora, pregunta. ¿Qué creen que pasa si el K vale 1? ¿Va a ser la misma figura? ¿Va a haber sombra? No va a haber sombra, muy bien. Si el K vale 1. Ahí coincide la figura con su imagen. Súper bien. Y ahora, ¿qué pasa si el K está entre 0 y 1? Por Y ejemplo, aquí- delante dijeron que la razón de semejanza era 0,5, ¿cierto? Eso está entre 0 y 1. ¿Y qué pasaba con la figura? Bien, se achica. ¿Y Muy dónde bien. quedaría la figura, creen ustedes? Bien, quedaría entre medio, fíjense. ¿Cuándo nos quedaría ahí? Ahí vale 0,5. Ahí están 0,5. Y fíjense que ahora este lado que acá valía 2, ese que estaba acá, ahora vale 1. Ese lado que valía 3, ahora vale 1,5. O sea, vamos achicando la figura. Y aquí ya nos salimos porque técnicamente no puede haber una sombra que esté entre la figura y adelante. Pero aquí nos abstraemos de la matemática. El caso de la sombra nos servía para K mayor que 1.
Pero acá nos encontramos con un caso en que K está entre 0 y 1. Y de hecho el K también puede ser negativo. ¿Qué creen que pasa si el K es negativo? Bien, va para atrás del foco, para atrás del centro. Fíjense cómo quedaría. Miren lo que pasa. Y ahí Va a llegar seguimos achicando el número K. al menos Sigue. 2. Eso es una homotecia a simples rasgos. Ahora lo vamos a ver con detalle. Pero hasta ahí, ¿se entendió el concepto, chiquillos? ¿Sí? Dedito arriba si se entendió, por favor. ¿Sí? Mister, quiero igual tomarme de esa figura que dijimos que el K ahora es menos 2, o sea, es negativo. Se fue al otro lado de nuestro centro de homotecia, de nuestro punto A. ¿Pero qué le pasó a la figura? Se dio vuelta. ¿Y eso cómo se llama? Es ¿qué transformación isométricas? Ya, se hace una rotación. Entonces vamos relacionando con todo lo que ustedes conocen de matemática. Fíjese que la figura, si el K era positivo, se mantenía en su mismo sentido y en la dirección. Ahora es negativo, por lo tanto, se invierte, pero queda al otro lado de la figura que teníamos como original. Bien, más adelante igual vamos a escribir todo eso y relacionar uno por uno. ¿Ya? Lo importante es que hayan entendido muy bien el concepto. Si podemos volver al Canva, Ahora por sí. favor. Súper. Y ahora, como cada parte divertida en matemáticas, chiquillos, mientras la Miss explica, usted debe copiar. Ya chicos, esta ya es la definición de la homotecia. Vamos tomando el apunte de lo que es una homotecia y también importante acá que es cómo vamos a encontrar la razón de homotecia. Les voy a dar unos minutitos para que ustedes escriban, tomen el apunte y luego la explicamos. ¿Cómo vamos, chicos? Pasaron 2 minutos. El que crea que está en el estadio puede salir, chicos, porque estamos en una clase magistral transmitida y están interfiriendo en eso. Ya, yo creo que estaríamos con el apunte para la explicación. ¿Sí? Ya, entonces lo que dice acá, chicos, mientras terminan de escribir, es que nosotros vamos a buscar una razón de homotecia. Que a diferencia de antes, cuando el Mister hizo el ejemplo de los triángulos semejantes, nosotros podíamos tener el triángulo pequeño, relacionarlo con el triángulo grande, o el triángulo grande relacionarlo con el triángulo pequeño.
Ahora, en la homotesia solamente tenemos un sentido, no es en ambos sentidos. ¿Y qué vamos a relacionar? Fíjense que acá ustedes escribieron que la razón, que la destinamos con una K, va a ser desde el centro de homotesia, eso quiere decir la O, es el centro de homotesia, va a ser la distancia desde el centro de homotesia hasta la figura imagen, hasta la figura homotética, que así se llama. Uno de sus vértices, puede ser uno de sus vértices, pero también pueden ser sus lados, que eso vamos a hacer la relación entre estas dos razones. Entonces, para encontrar la razón de homotesia, yo voy a tomar la distancia que hay desde el centro de homotesia hasta uno de los puntos homotéticos, dividido desde el centro de homotesia hasta su punto original, que en este caso ponemos A' y A. Puede ser el otro punto también B' y B, como acá sale en la imagen. Fíjese, tengo este polígono que tiene acá 5 vértices. Y tengo su imagen, que sería la figura homotética, que es más grande. Y cada uno de esos vértices tiene su homotético. Por lo tanto, la razón de homotesia que tenemos allá va a ser la distancia desde el O, desde el centro de homotesia, que si lo relacionamos es la distancia desde el foco que nosotros teníamos con la sombra, desde el centro de homotesia hasta la imagen, dividido desde el centro de homotesia hasta el punto original. Y así podemos hacer la relación con cada uno de esos vértices. Pero también yo puedo encontrar la razón de homotesia con las medidas de los lados de ese polígono. Si yo tomo la distancia desde el A' hasta el B', que sería este lado acá, lo divido con la distancia del A al B, voy a encontrar el mismo valor. Por lo tanto, si yo hago la relación desde el centro a cada uno de sus puntos partido con los puntos originales, voy a tener el mismo valor que si yo hago la división desde los puntos homotéticos y los puntos originales. Entonces yo puedo sacar la razón de homotesia entre la distancia desde el centro a los vértices o también entre las medidas de los lados del polígono o de la figura que estemos trabajando. Esa figura, chicos, se las vamos a entregar igual después en un apunte y en una guía. Si usted la quiere dibujar rapidito y no demora tanto, lo puede hacer, pero igual va a estar en el apunte en un ratito más se los entregamos. Súper chiquillo, recalcar la importancia de lo que dijo la Miss, que antes, cuando empezamos esta clase, recordando los contenidos que ustedes vieron el mes pasado, vimos que al principio, eran 2 triángulos y podía ser la razón de semejanza 2 o 1 medio. Podíamos pasar de aquí para allá o de allá para acá. Pero adelante con la explicación que vimos, no era lo mismo tener una razón 2 que la razón 1 medio. Porque la razón 2 se agrandaba y la razón 1 medio se achicaba y quedaba entre medio. Entonces, sí o sí, de aquí para adelante, tiene que ser la razón de la homotética, o sea, la figura que resulta la imagen, dividida en la original. Como bien explicó la Miss, en este caso sería A'B' con AB, pero siempre en ese orden. Ahora es un puro sentido, porque no es lo mismo la razón de semejanza que la razón de homotesia. Ya. Chiquillos, aquí está explicado punto a punto lo que explicamos delante, lo que vimos en la animación. Cuando el K es mayor que 1, cuando el K está entre 0 y 1. Copien. A eso sí o sí lo tiene que dibujar, chiquillos. Importante, chicos, esto, de que si usted escribe cuando el K, o sea, cuando la razón de homotesia es mayor que 1, ojo, mayor que 1, no igual, solo mayor. ¿Qué va a pasar con la figura? Figura inicial, figura imagen, se agranda en el mismo sentido, en la misma dirección. ¿Qué pasa cuando es entre 0 y 1? 0,5, 0,3, 1/3, la figura se achica, pero sin pasar hacia el otro lado del centro de homotesia. Por eso es importante cómo lo dibuja usted y colóquele las comitas. Recuerden que este es A, B, C y ese es A', B' y C'. Son figuras diferentes para que la relacionen. Porque nosotros necesitamos esa figura imagen y hacer la diferencia entre ellas. Chiquillos, estos dos casos la homotesia se llama que es directa, porque la imagen queda para el mismo lado, en el mismo sentido de donde está la figura original. No se va para el otro lado como los negativos. Entonces, cuando el K es positivo, tanto en el primer caso como en el segundo caso, se llama homotesia directa, para que lo anoten ahí.
Eso es. Homotecia directa, relaciónelo con la sombra. Está el objeto, la sombra, eso es una homotecia directa. Chiquillos, 3 minutitos ahí para que copie. ¿Qué pasa, Isabela? Póngase bien el audífono. La Laura también. ¿Cómo vamos, chicos? Porque nos falta todavía la otra, la inversa, cuando es negativo. ¿Estamos? Hagan un bosquejo de la figura, no tan perfecto, no con tanto detalle. La idea es que usted se entienda. Ya, chiquillos, parece que estamos listos. Sí, ya, seguimos con la otra. ¿Todavía no? Ya, 30 segundos más. 30 segundos más. Ya, estamos, chiquillos, porque tienen que copiar ahora. Ya, ahora sí. Ahora tenemos que copiar, chiquillos, cuando la razón de homotecia es negativa. Cuando está entre es menor que -1. Chiquillos, ojo aquí, disculpen, hay un error. Miren para acá todos, porfa. Fe de ratas, mire para acá. Ese 1 que está ahí debería ser un 0. ¿Ya? Cuando está entre 0 y -1. Ese de ahí, ese 1 cámbialo por un 0. Por favor. ¿Ya? Ese 1 que está ahí. Lo sigo apuntando. El que sale como 1 positivo es 0. Ese debería ser un 0. Y ahí la razón de homotecia está entre 0 y -1 y cuando es menor que -1. Escriba ahí que esta homotecia se le llama inversa, porque pasa para el otro lado del centro. ¿Ya? Se llama homotecia inversa. Y copie esos dos casos, por favor.
Inversa. Recuerde, la otra era directa cuando quedaba en el mismo sentido. Inversa cuando se va al otro lado del centro de homotesia. Y como dijeron también, se rota, ¿cierto? Se gira. Esa es la inversa y es cuando el K, la razón de homotesia, es negativa. Negativa cuando es entre 0 y -1, ahí está corregido. Y negativa también cuando es mayor que 1. -2, -2,5, -3, que se va a agrandar la figura. O ya lo corrigieron, Miss, que Sí. viene el equipo de producción allá. ¡Qué eficiencia! Ciencia. Tomamos el apunte. Lo importante, chicos, es, como dijimos arriba, el valor que debe tomar el K y cómo queda la figura, cómo quedan los vértices también de esa figura. Estoy mirando también para la actitudinal. Hola, Joaquín. Chiquillos, cuando vayan terminando, por favor, ir levantando el dedito una vez para ir tanteando. ¿Ya cómo van? Vamos, 30 segundos para continuar. Sí, 30 segundos. Ya, chicos, ahora vamos a poner en práctica lo que acabamos de aprender y escribir en su cuaderno. Ustedes igual pueden ir mirando el cuaderno para responder lo que nosotros vamos a ir preguntando. Ya. Qué rápido, muy bien. Ya, chiquillos. Como toda actividad en matemática, primero se hace la explicación del contenido, ustedes copian lo que entendieron, pero ahora tenemos que aplicarlo. Para ello vamos a hacer dos actividades. Entonces, miren, chiquillos, por favor, guarden el silencio y miren para acá. Ya después va a haber tiempo para que se lo consigan o lo terminen de copiar en clases el día de mañana. Por favor, ahora todos concéntrense acá adelante. Fíjense, actividad número 1, nos están haciendo dos preguntas. ¿Cuál es el valor de la razón de homotesia y cuál es el valor de x? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar cuál es la figura original y cuál es la figura homotética. Para ello nos vamos a fijar en los vértices. Pregunta, ¿la figura original es la más pequeña o la más grande? La más pequeña, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Por qué? Porque está el A, B y C y no está con A', B' y C'. Recuerde que esos primas que están arriba, esas comillas, nos van a marcar cuál es el homotético. Entonces, ¿qué lados tenemos que dividir? El 3, ¿con cuál va? Con el 12, ¿no es cierto? Porque está entre A y C y entre A' y C'. Pregunta, ¿divido el 3 con el 12 o el 12 con el 3? El 12 con el 3, ¿no es cierto? ¿Por qué? Perfecto. Porque va arriba. La homotética dividida
en la original. Ahí mi Valesca está haciendo la razón. 12 dividido en 3. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? ¿A 7 partido en X o X partido en 7? Ah, y bajaron. A ver, X partido en 7, muy bien. ¿Por qué X partido en 7? Porque X es el homotético y 7 es el original. Entonces ahora hay que resolver eso. Mi Valesca, ¿cómo resolvemos eso? ¿Qué me puede ayudar? ¿Qué es lo que se formó acá? Una proporción. Muy bien. Acá, galleguillos, ¿cómo la vamos a resolver? ¿El micrófono, por fin? ¿Alguien lo tiene? Gracias, Miss Carol. Haciendo de todo ahí. ¿Yo no? Sí. Se podría hacer... Se podría hacer con la regla de 3. Ya, ¿y qué debería hacer yo con la regla de 3? Se multiplica cruzado y se divide Sí, se divide el último número. Ya, hagámoslo. ¿Por cuál se divide? Multiplico Por el cruzado, tres. ¿cierto? Nosotros tenemos que formar aquí una pequeña ecuación. Al multiplicar cruzado, ¿con cuál multiplico el 12? Perfecto. ¿Y eso tiene que ser igual a qué cosa? A la otra multiplicación cruzada, ¿cierto? Que sería X por 3. ¿Sí? ¿Y cuánto es 12 por 7? Muy bien, ¿sabes las tablas? Muy bien. Y acá tenemos 3X. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Perfecto. ¿Cuál pasa dividiendo el X? El 3, ¿cierto? Porque tenemos que despejar la X. La X queda solita y el 84 lo voy a dividir en 3. ¿Y cuánto será 84 dividido en 3? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto será? ¿29? Por ahí lo escuché. 28. 28, muy bien. Muy bien. Ya, pero fíjense que acá nosotros, ¿qué encontramos? El valor de la X. ¿Y qué es lo que es el valor de la X? El lado que me estaban pidiendo entre el B y el C. Por lo tanto, este de acá mide 28. Pero también me estaban preguntando cuál es la razón de homotesia. ¿Cómo yo encuentro la razón de homotesia? Mirando usted puede decirme el valor, ¿cierto? ¿Qué pasó con ese? ¿Pero qué dijimos? Y el mister lo volvió a recalcar antes de pasar a esta parte. Que es solamente en una dirección. Primero miramos el triángulo, en este caso homotético, y luego tenemos que mirar el triángulo original. Esa es la relación que debemos hacer. Por lo tanto, nuestra razón, ¿cómo se va a formar? ¿Quién se acuerda lo que acabamos de escribir? 12 dividido en 3. Muy bien. Porque estoy relacionando el lado homotético, que sería este de acá, con su lado correspondiente de la figura original, que sería el 3. El 12 con el 3. ¿Y eso me da? 4. Por lo tanto, la razón de homotesia es 4. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los lados en la imagen se aumentaron 4 veces a la imagen original. ¿Y qué va a pasar con la distancia también desde el centro hacia la figura homotética y desde el centro hacia la figura original? Todas esas distancias también tienen que estar en la relación 4. ¿Sí? ¿Se entiende que primero va la homotética y después la original para encontrar la razón? ¿Dedito para arriba? Excelente. Bien, súper. Tenemos las dos respuestas entonces, mister. La razón era 4 y el valor de la X era 28. Muy bien. Miss, subámosle la dificultad un poquito. Ya, ahora que lo hagan ellos, sí. ¿Pero que lo hagan ellos? Sí. ¿Podemos ir con la siguiente, por favor, Miss? Que no es de acá, ¿o sí? Chiquillos, no es necesario copiar este ejemplo por si acaso. Ya, por eso vamos a continuar con la actividad número 2. Acá solo miren la imagen, solo miren los vértices. El centro de homotesia, fíjese que está en un plano cartesiano. El centro de homotesia está en el 0,0. Por lo tanto, mire la imagen y mire su homotética.
¿Qué le pasó a la figura original con la figura homotética? ¿Se agrandó o se achicó? Se achicó, ¿cierto? Recuerden, la homotética tiene estas comillas. Por lo tanto, es la que está adelante, se achicó. ¿Y cuál sería entonces la razón de homotesia? Si yo escuché acá adelante 2. Si fuese 2, la figura se agranda, dijimos, ¿o no? 0,5. Ya, 0,5 dicen acá. Aquí, ¿no puede prestar el micrófono, por favor, para Juan Pablo Pero que nos explique por qué es necesito 0,5? Muy bien. Necesito saber por qué 0,5. ¿Qué relacionó para llegar al 0,5? Chiquillos, el resto silencio, por favor. Se divide la ¿cómo se llama? Homotética por la original, que sería 2 dividido en 4, que da 0,5. ¿De dónde saca? Aquí, chicos, no, todavía no. Le vamos a dar un aplauso, pero todavía no, porque está muy bien lo que dijo. Pero necesito que todos lo entiendan. Muy bien, Juan Pablo, usted dice que se divide este que está acá en ese que está ahí, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con esto? Aquí no hay valores, Juan Pablo. ¿De dónde lo sacaste? Por el plano cartesiano, que está ordenado del 0 al 6 y se calcula el valor de cada lado según los cuadraditos que están. ¿Puede ser de nuevo, por favor, Juan Pablo, que estoy sin audífono? ¿Puede ser de nuevo, por favor? Por el plano cartesiano. ¿Ya? ¿Y qué figura qué puntos sacaste? El AD. A' y AD'. Bien, Ah. el A' de prima y ya, bueno, ahora pon el aplauso, por favor. Bien, Juan Pablo. Muy Claro, bien. el Juan Pablo relacionó la medida de los lados, ¿cierto? Tomó uno de los lados de esa figura, desde el A' al D', y él contó los cuadritos que tiene el plano cartesiano y dijo son 2. Y luego contó el correspondiente, que sería del A al D, que son 4. Y ahí el Juan Pablo dividió el 2 con el 4 y eso me da 0,5. Muy bien, Juan Pablo. Que sería un medio. Igual pasó acá, que igual está bien para ir comenzando, pero para que no cometan ese error, que dijeron que la razón de homotesia era 2. ¿Y qué fue el error que cometieron ahí acá un compañero? Que está bien para partir, porque es la primera clase de homotesia que tienen, que contó los mismos 4, lo dividió en 2 y le dio 2. Pero ahí usted tiene que pensar lo que copió anteriormente, lo mismo que decía la Miss. Si la razón de homotesia es 2, significa que la figura se agranda, la sombra está más allá, y en este caso no pasa así. Entonces, siempre que usted calcule un valor, después cuestiones el valor. Si es que la figura original y la homotética se condice con lo que usted ya sabe y ya copió en el cuaderno. Claro, Miss, se tiene que fijar. Si toma el lado AD y medía 4 y su homotético es 2, claramente que se achica. No puede ser 2, porque si yo multiplico por 2, mi valor se va a agrandar. Entonces, sí o sí debe ser menor que 1 este valor. Pero hay alguien que lo hizo de otra forma. ¿Alguien tomó otro valor de esa figura? porque hay otra manera de hacer el ejercicio. Hay otra forma, también podemos tomar, porque yo di 2 relaciones, ¿cierto? 2 razones. Una con las medidas de los lados y también otra. Acá hay una compañera que quiere responder. El micrófono. ¿Dónde está? Es que había otro micrófono acá. Ahí entre medio. ¿Lo paso para atrás? Sí, por favor. Estaba preguntando por otra razón. Ah. Más fuerte. Ya, ahora sí, por favor. Estaban preguntando por otra razón. No, es la misma razón, pero todos lo calcularon con la medida 2 y 4, que Ah. son las medidas A', D' y A y D. ¿Existen otras? El 6 y el 3. ¿Y de dónde sale ese 6 y el 3? De los números del plano. Están ahí. Muy bien, de esta Escritos. distancia que está acá, ¿no es cierto? Entonces, porque recuerden que lo que dijo la Miss Vale delante es que puede ser con las medidas de las figuras homotéticas y original, o también puede ser con los segmentos desde el centro. En este caso el centro está en el 0, 0, entonces la distancia homotética vale 6 y el correspondiente vale 3. Y si hacemos esa división, nuevamente nos da un medio. Muy bien, esa era la otra relación, porque dijimos las medidas de los lados o también la distancia desde el centro de homotesia hasta la figura homotética dividido por la figura original, que sería 3 dividido 6, 0,5 también. Excelente la segunda relación.
Y como le Perfecto. dimos un aplauso a Juan Pablo, también démosle un aplauso a la compañera. A la compañera. Muy bien, seguimos. Entonces, ahora los profesores les van a pasar una guía. En esa guía sale un pequeño resumen y la figura inicial con lo que ustedes acaban de escribir. Y la figura que yo les dije no la dibujen porque ahí va a estar. Ahí tienen 4 ejercicios, de los cuales solamente vamos a esta clase resolver 2, los 2 primeros, solamente los 2 primeros. Así que les vamos a dar unos minutos, tal como si estuviésemos en la sala, para resolver con lo que acabamos de aprender el ejercicio 1 y el ejercicio 2 y lo resolvemos y corroboramos acá en la pizarra también. Vamos, chiquillos, son solamente 2 ejercicios. Ejercicio 1 y ejercicio 2. Chiquillos, tan importante como entender la matemática que nos pusieron atención durante más de 1 hora, es igual de importante hacer los ejercicios. No sirve de nada que no hayamos puesto atención si ahora no está haciendo los ejercicios. Porque veo a varias personas que están mirando, que están esperando que nosotros lo hagamos. Hágalo usted. Ahí hace el quiebre cognitivo. Vamos, trabaje. Chicos, recuerden que esto es también trabajo en clase, tal cual como si estuviésemos en la sala, actitudinal, estamos mirando a los profesores. Yo estoy mirando quién está trabajando de mi primero London. Si tiene dudas, preguntas o consultas, le puede Están los preguntar a sus profesores de ahí mismo asignatura al lado. también, que siempre están dispuestos a ayudarlos.
¿Cómo vamos, chicos? La 1 y la 2 solamente. Ya, sabemos que van a tener hartas dudas porque estamos recién practicando. Vamos revisando, chicos, ¿les parece? Nos sentamos, volvemos a la tranquilidad. Ya, chiquillos, trabajaron muy bien, los felicito, pero ahora necesitamos que se sienten para poder revisar. Le pedimos la colaboración al resto de los profesores, por favor, para que nos ayuden a sentar a los niños. Hay muchos sin audífonos. Ya, chicos, volvemos a la tranquilidad, cada uno en sus puestos. Pongan atención. Chiquillos, adelante le pedimos la ahora. colaboración al resto de los profesores, por favor, para que nos ayuden y se sienten todos, por favor, para poder revisar. Chiquillos, por favor, por tercera vez, entiendo que trabajaron muy bien y que estaban trabajando en grupo, los felicito, pero ahora necesitamos explicar acá adelante. Para que volvamos, por favor, a un ambiente educativo donde estén todos callados y sentaditos, por favor. ¿Ya? Vuelva a colocarse los audífonos y vamos a explicar acá adelante. Ya, chicos, volvemos, nos sentamos. Audífonos para escuchar la explicación. Vamos a estar cambio. Ahora sí. Chicos, todos a su puesto, nos ponemos audífonos para escuchar la explicación y aclarar las dudas de su ejercicio y cómo resolvieron. Chiquillos, entendemos que algunos se sacaron los audífonos para poder trabajar. Vimos que casi todos estaban trabajando, los felicitamos por ello. Pero ahora necesitamos, en la última parte de la clase para hacer el cierre, revisar los dos ejercicios que ya están haciendo, que ya hicieron. Así que, por favor, volvemos a guardar silencio y nos concentramos acá adelante. Ya, vamos a resolver ahora en pizarra. ¿Cómo trabajaron ustedes los ejercicios que solicitamos? Solamente el 1 y el 2. Miss, le solicitamos, por favor, si nos puede colocar la pizarra. Muchas gracias, Miss. Ya. Este era el ejercicio número 1. Dice, si el triángulo A', B' y C' es una transformación del triángulo ABC, ¿cuál es el valor de la razón de homotecia en la figura? Con la Miss estábamos ayudando a un par de estudiantes que resolvían este ejercicio y se saltaron el primer paso. ¿El primer paso cuál era? ¿Se acuerdan cuál es el primer paso? Identificar, muy bien como dicen ahí, identificar cuál de los dos es el homotético y cuál es el original. En este caso, ¿cuál es el homotético? ¿Izquierda o derecha? Izquierda, ¿no es cierto? Porque tiene el A', B' y C'. Y tal como mencionó Miss Valesca anteriormente, es el homotético dividido en el original. Entonces debemos encontrar el par de homotético dividido en original. En este caso, ¿me sirve el 4 o me sirve el 3? Espérame, antes de eso. Es lo primero que ustedes tienen que identificar. ¿Cuál es la figura original y cuál es la figura homotética? Que fue lo que nos dimos cuenta que no están identificando. Siempre, y lo vuelvo a repetir, siempre la homotética tiene estas comillas arriba de la letra. La original va a tener la letra solita. Por lo tanto, claramente la original es la que está a la derecha y la homotética la que está a la izquierda. A la derecha y a la izquierda ¿de qué? De nuestro centro de homotecia, que era este punto que nos da la figura y su homotética. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es identificar la original, identificar la homotética, para luego nosotros hacer la relación de nuestra fracción, que va a llevarnos al valor de la razón de homotecia. Que ahí, como dijo el mister, que nosotros tenemos que identificar si es que tenemos la medida de los lados de la figura o si tenemos la medida de la distancia entre el centro y los vértices. Son las dos formas que vimos de encontrar la razón.
¿Con la medida de los lados o con la medida de la distancia del centro a los vértices? En esta figura, ¿qué información tenemos? ¿La de los lados o la de la distancia? La muy distancia, bien. ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que identificar en nuestra figura, las distancias que yo voy a relacionar. Súper. Muchas gracias, Miss. Entonces, ahora, el 4, ¿con cuál lo relacionamos? ¿Con el 3 o con el 12? Con el 12, ¿no es cierto? Porque sería desde el centro hasta la y desde el centro, perdón, hasta la prima y desde el centro hasta la. Entonces, primero colocamos el homotético. ¿El homotético es el 4 o el 12? El 4, muy bien. Y ese lo dividimos con su original, que en este caso sería el 12. Y aquí no deberíamos hacer ninguna otra relación, porque nos piden solamente la razón de homotesia. Ahí ya tenemos la razón de homotesia. Si simplificamos, ¿cuánto nos queda? 1/3. ¿Pero por cuánto debo simplificar? Ah, por 3 escuché acá adelante. Se confundió Por con el resultado 4, original. Miss. ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿eso está 100% correcto o nos falta algo? ¿Qué nos falta? El negativo, muy bien, porque esta es una homotesia Perfecto. inversa. En la homotesia inversa, el K era menor que 0, era negativo, porque nos queda la figura original para este lado y se invierte hacia los negativos, se invierte para el otro lado. Por lo tanto, yo tengo que encontrar el valor de la razón de la misma forma en las dos homotesias, directa o inversa. Pero fijándonos en nuestro dibujo, si está en la misma dirección, va a ser positivo. Si está al otro lado, rotado, girado, como lo dijimos, va a ser siempre negativo. Al valor que nos dé, le ponemos el signo negativo. Y si yo me doy cuenta ahí, ¿podría encontrar la razón de homotesia con otros valores? ¿Sí? Los otros valores tengo solamente un 3. ¿Con qué lo voy a relacionar ese 3 si no tengo la distancia del centro hasta el C? Pero ahí sería encontrar el valor después de haber encontrado nuestra razón, haciendo esta proporción. En este caso, solamente me pedía el valor de la razón de homotesia. Y necesitamos 2 valores, nada más que eso. En el caso que me pida cuánto es la distancia del centro hasta el C o del centro hasta el B, necesito yo hacer esta relación. Pero no me pedía nada más que eso. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería a nuestra pregunta? ¿Alguien encontró el valor en decimal de esa fracción? Sí, ¿cierto? Les dio 0, menos 0,333 periódico, ¿cierto? Perfecto. Por lo tanto, si alguien lo deja de esa forma, está correcto también. ¿Sí? Ahí está la respuesta a nuestro primer ejercicio. ¿Estamos claros? Excelente. ¿Vamos con el segundo? No, todavía no. Ya, termina de escribir el que no lo hizo. Chiquillos, un minutito para copiar ahí el ejercicio. Si lo tiene bueno, colóquele un ticket, si no, lo arregla. Chicos, no vamos a alcanzar a revisar el segundo. Lo vamos a revisar en la sala con sus profesores cuando les toque. Así que terminen de eso y todavía nadie se para. Las guías se las entregan a su profesor para que lleguen la próxima clase. Así que colóquenle el nombre. El profesor va a ir pasando. Todavía no hemos terminado, chicos. Dame un segundo, por Quédense favor, en su chicos. puesto. Ya, chicos, entonces, nos dan un minutito antes de que nos vamos. Como acabamos de Chiquillos, por trabajar favor. esta clase, conocimos un concepto nuevo que era la homotesia. Lo relacionamos con lo antes visto de semejanzas para introducir al contenido que viene ahora en geometría.
Agradecemos su participación, su colaboración acá adelante y a todos los que estuvieron pendientes y también a todos los que nos estaban mirando por la transmisión en vivo. Chiquillos, que este aplauso también sea para ustedes por cómo se comportaron el día de hoy y cómo participaron. Recordar que las clases magistrales no son solamente para que se venga a sentar, sino es que para aprender de una manera divertida y distinta, que salgamos del aula de clases. Así Chicos. que agradecemos a todos. Muchas gracias.